Hola, buenas tardes de jueves. Este es un video más, como todos los jueves a las 2 de la tarde, hora Ciudad de México. Estamos subiendo un nuevo video. Y hoy quiero hablar sobre un tema que me vino a la mente porque escribí un artículo para el periódico La Palabra sobre las emociones, sobre el por qué liberar nuestras emociones, cuál es la ventaja de dejar de reprimir nuestras emociones y de expresarlas. De hecho, vino también a raíz de que muchas personas que se están acercando a mí vienen hablando sobre cómo trabajar con la tristeza, sobre cómo liberar, por ejemplo, la tristeza de un duelo, que es una de las emociones más complicadas de expresar, sobre todo porque cuando nos identificamos con la tristeza, cuando sentimos la tristeza y nos hundimos con esa tristeza, generalmente o no sabemos cómo salir de ella, no sabemos cómo habitarla y después dejarla ir, porque entramos al duelo pero no sabemos cómo salir del duelo emocional, o le evadimos. Entonces está la tristeza por ahí acumulándose, sentimos una tristeza pesada incluso, pero aparentamos estar bien y eso crea un conflicto interno y eso crea muchísima ansiedad. Entonces la propuesta es que hablemos de las emociones, de varias emociones. Quiero empezar por la tristeza. Estaba escogiendo entre la tristeza y el enojo, pero precisamente porque varias personas me han hablado de la tristeza, voy a empezar por la tristeza. Quiero decir que muchas personas, cuando sienten enojo, es una tristeza solapada, porque el enojo y la tristeza, los dos tienen en común que hay una no aceptación. El enojo es no acepto lo que estoy viviendo, pienso que es inaceptable, me frustro, me enojo, o hay un enojo acumulado en forma de impotencia que puede venir de una herida de injusticia o de querer, por ejemplo, las personas perfeccionistas que tienden a controlar, querer que las cosas sean a su forma y ver que no suceda así. Cuando empezamos a soltar ese enojo y empezamos a aceptar que las cosas no están siendo como queremos, pero empezamos a aceptar que así es, entonces empieza a salir la tristeza y es cuando empieza el soltar. Y justo vamos a hablar de esa tristeza el día de hoy. Mi sugerencia, y casi siempre la digo al final, pero en este caso voy a iniciar el video con la sugerencia, es que liberemos la tristeza, que no acumulemos tristeza. Es decir, cuando estemos tristes, no vayamos y busquemos distracciones externas, sino que aceptemos que estamos tristes. Claro que hay situaciones y ambientes y momentos que a lo mejor no son favorables para liberar esa tristeza. Por ejemplo, si estamos en una reunión familiar o si estamos en un grupo de personas que a lo mejor no sentimos la confianza, la seguridad, la sensibilidad o la vulnerabilidad para sacar esa tristeza, lo entiendo, pero digamos que yo me levanto hoy triste y estoy en un ambiente no favorable para liberar esa tristeza, porque además no tengo privacidad, no tengo esa posibilidad de tener un encuentro conmigo misma o conmigo mismo, pues siéntela, valídala, reconócela y búscale un momento en tu día. Mi sugerencia es que no dejemos pasar ningún día. A veces por inconsciencia, por situaciones, por darle prioridad a otras cosas, pasan días. Pero hay que tener mucho cuidado porque los días se convierten en años. Cuando decimos, por ejemplo, no me puedo abrir por miedo, que en realidad siempre nos podemos abrir, es una decisión, la apertura es una decisión, abrirnos, pero digamos que nos ponemos en nuestra mente esa creencia, ese pensamiento, y tomando esa creencia, esa idea, decimos no me puedo abrir porque tal vez soy madre soltera y mis hijos dependen de mí, no me puedo abrir porque tal vez qué pasa si me desmorono y dejo de ir al trabajo, no me puedo abrir porque qué va a pensar mi pareja, no me puedo abrir, y ponemos excusas que eso es lo que está
detrás de buscar una distracción externa. Y distraernos puede ser tan fácil como entrar en redes sociales, ver la televisión, llamar a alguien, o hay personas que recurren al autoplacer también para sentir placer cuando están sintiendo tristeza, como una forma de evasión de esa tristeza. De las personas con las que he conversado que están abriéndose a la tristeza, y además se los agradezco porque fíjense, la tristeza tiene como sensación, como emoción que sentimos, tiene una gran ventaja, y es que nos abre la puerta a la sensibilidad, a la mayor conexión con nosotros y con la vida. Si nosotros vamos, digamos, basándonos en la evasión, el orgullo, basándonos en un aparentar ser fuertes porque no me puedo permitir ser débil por un momento, y como he dicho en varios talleres, en realidad mostrar las emociones no es para nada sinónimo de debilidad. De hecho, mostrar las emociones y ser vulnerable es uno de los ejercicios que yo he encontrado en mi vida que más fortaleza interna y más valentía requieren, porque sostener la tristeza requiere que también hayamos encontrado nuestra fortaleza interna. Así que, claro que mostrar las emociones es sinónimo, es significado de vulnerabilidad, de apertura, de derretirnos con nosotros mismos, de ir cada vez más profundo en nosotros mismos, de conectar más con nosotros mismos. Y además es sinónimo de fortaleza interna, porque el estado emocional en el que nos estemos, cuando somos inconscientes al estado emocional que tenemos, somos débiles. Y somos débiles por la razón de que nos dejamos llevar por impulsos, por distracciones. Incluso nos es fácil que en ese estado de debilidad, por la desconexión que sentimos, venga la angustia, la ansiedad, la preocupación, la sobreexigencia, la adicción además, porque nos hacemos adictos entonces a eso que estamos buscando para distraernos. Vamos a ver la tristeza. ¿Qué es esa sensación de profundidad, esa ancla que nos tira para abajo? La tristeza, independientemente de cuál sea la razón por la que creamos que estamos tristes, siempre es una puerta que nos está brindando la posibilidad de saltar a una nueva etapa, sea emocional, sea en relación de pareja, sea en relación interpersonal en general, sea a nivel incluso de personalidad. Hay muchas cosas que se cierran cuando nosotros nos hacemos cargo y nos hacemos conscientes y responsables de la tristeza que sentimos. Esa bisagra, ese cerrar y abrir, casi siempre va acompañado de tristeza. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos sintiendo ese bajón, esa llamada depresión, justamente por esa energía que nos hace sentir como un ancla, como si nos fuera difícil movernos en nuestra vida, como algo que nos hace sentir que no podemos movernos incluso, tanto así que hay personas que sienten que les cuesta trabajo moverse incluso físicamente. Salir de la cama, ir a bañarse, comer, levantarse, caminar, porque es una sensación pesada. Lo primero es no identificarnos con esa sensación. Nadie es alguien triste, no existen personas tristes. Existen personas que han acumulado tanta tristeza por evadirlas y tienen, digamos, mecanismos de evasión tan desarrollados por tener tanto miedo a ver su tristeza que entonces igual la ven, porque está ahí acumulada, es como una carga pesada, pero en vez de integrarla, sentirla en todo su cuerpo, en toda su esencia, tomarse un momento de descanso para reacomodar, solo la están cargando. Son las personas que cargan la tristeza, que se les ve que son tristes, pero está solapado con todos los mecanismos de distracción. Eso crea muchísima angustia interna, muchísima ansiedad interna y muchísima ambivalencia. Las personas que están confundidas, no encuentran sentido en su vida, las personas que no saben hacia dónde ir, que están como flotando, justamente
muchas veces tienen una tristeza que no han visto. Entonces, igual sienten la carga, igual sienten el vacío emocional, igual sienten toda la sensación pesada, pero no la han integrado. Entonces solo se siente como una carga. Si entendemos conscientemente el ejercicio que estamos haciendo cuando estamos expresando esa tristeza, que justamente la forma de liberar la tristeza es expresarla. Cuando decimos suelta tu tristeza, deja salir tu tristeza, la salida es lo que hace que veamos, que nos veamos. Entonces esa expresión es lo que hace la liberación. Hay muchas personas que tienen una creencia equivocada de pensar que evadir la tristeza es lo que hace que la tristeza se vaya. La tristeza se va cuando la reconocemos, cuando tomamos un momento para descansar en nuestra vida, reconocer esa tristeza por un momento y dejarla ir con los días. Este video voy a tomar en este momento un ejemplo de una chica que está pasando por un duelo de muchos años de relación, de una separación de muchos años de relación. Ella justo estaba comentando que había pasado varios días sintiéndose triste en forma de llanto y llanto y llanto y llanto, y que se estaba dando cuenta de que estaba tocando su herida de abandono. También a nivel personal pasé por ese momento de liberar esa tristeza acumulada que está detrás de esa herida de abandono. De hecho, detrás de cada herida emocional, cuando tocamos la herida emocional, cuando nos reconocemos en la herida emocional y sentimos esa individualidad existencial, ese yo soy responsable de mí misma, a nivel profundo, lo que encontramos muchas veces es tristeza, porque justo es la puerta para salir. Cuando decimos suelta las heridas emocionales, suelta el dolor del pasado, suelta tu personalidad, fluye con la vida, va acompañado de mucha tristeza, porque justo ese dejar ir, esa aceptación de lo nuevo, ese así son las cosas, viene con una despedida también. Despedida de una parte de nuestra personalidad, despedida de una emoción que a lo mejor habíamos habitado por mucho tiempo de forma pesada y acumulada. Entonces, ese acomodo, ese momento de calma, que se siente doloroso, pero es un momento de calma, de reacomodo, de reestabilizarnos, que trae consigo la tristeza. Es importante que fluyamos con la velocidad que nos brinda la emoción de la tristeza. ¿A qué me refiero? Si yo me estoy sintiendo triste y yo no quiero ver la tristeza y yo me pongo a hacer 1000 cosas en el día, claro que la voy a evadir, porque además la mente es tan poderosa, y nuestra mente es tan poderosa que si queremos evadir una emoción podemos hacerlo de una forma genial. Lo que pasa es que nos trae una gran desventaja. No funciona para el bienestar emocional. Pero de que es poderosa y podemos evadirlo, así es. Tanto de que es poderosa y podemos verla, integrarla, reconocerla, también así es. La tristeza es una de las emociones que más nos hace sentir humanos, que más toca la sensibilidad, que más toca que más nos hace soltar cosas, ideas, emociones que pensamos que son prioritarias, que cuando entramos en la tristeza nos damos cuenta de cuáles son los puntos esenciales dentro de nuestro camino de vida, dentro de nuestra evolución que hay que ver. Y empezamos a darnos cuenta que lo que pensamos que es importante no lo es. De hecho, cuando estamos enojados, cuando nos enojamos porque alguien llegó 5 minutos más tarde, cuando nos enojamos porque tal persona nos iba a llamar a las 8 de la noche y terminó llamándonos a las 8:30, cuando nos enojamos estamos tan preocupados por cosas que tienen poco impacto en nosotros, pero el perfeccionismo y el control nos hace pensar que son demasiado importantes y entonces vamos al enojo, que de eso vamos a hablar, sobre todo para las personas que tienen enojo cuando las cosas no salen como ellos quieren. La tristeza, cuando caemos en la tristeza nos damos cuenta que el enojo es superficial, porque justo cuando caemos en la tristeza nos damos cuenta de la tristeza profunda,
en la que nos hace ver qué es realmente importante, que nos hace tocar el hecho de que estamos vivos. Porque la tristeza nos hace tocar el estoy vivo. Tanto así que cuando alguien cae profundamente en la tristeza, hay un punto en que necesita decir, ahora tengo que salir por mí misma o por mí mismo. Así de profundo estoy hablando. Y cuando llegamos a ese punto, es cuando realmente tocamos el estoy vivo. El da lo mismo si esa persona no llegó 5 minutos más tarde. Da lo mismo si esa persona vino media hora después. Tengo algo importante que ver, que sentir, que observar, que reconocer, que validar, que agradecer. Y es el hecho de que estoy vivo. En mi experiencia de vida, en mi camino de crecimiento interior, la tristeza es una de las emociones que más me ha hecho a mí conectar con la vida. Porque en los momentos de tristeza profunda es cuando vemos tantas cosas a nuestro alrededor que no son importantes. Y es cuando vemos la prioridad, que es yo me siento viva, yo me siento que estoy fundamentada o cementada o estabilizada en mi vida. Nos hace ver esa individualidad, esa responsabilidad que tenemos de verdad, de 100% de hacernos felices a nosotros mismos, porque todos los seres humanos, todos sin excepción ninguna, por nuestra condición de ser humano, estamos buscando bienestar emocional, estamos buscando plenitud, felicidad, que además la palabra felicidad no asociada al placer, estoy hablando de felicidad profunda, de plenitud, muchas veces se encuentra a través de la puerta de la tristeza. Cuando nosotros atravesamos la puerta de la tristeza y sentimos el estoy viva y sentimos esa tristeza de la responsabilidad que conlleva también el reconocernos como responsables de nosotros mismos, hace que sintamos, tocamos, veamos lo que es realmente importante. Para mí, el soltar, el cerrar ciclos, el despedir, es uno de los ejercicios que más reveladores yo he encontrado en mi vida, sobre todo porque tenemos la creencia de que acumular amigos, acumular exparejas, acumular historia de vida, acumular cosas, acumular emociones, acumular creencias, está bien. Y tanto nos abruma que nos desconectamos de nosotros. Cuando empezamos a soltar y vemos el beneficio que está detrás de soltar, nos damos cuenta de lo beneficioso que es esa sensación de tristeza cuando es llevada con conciencia. ¿Qué significa esto? Que estamos sintiendo la tristeza, pero está sustentada en entender el proceso a nivel racional de lo que estoy viviendo. Es decir, tengo una tristeza profunda, pero entiendo que la estoy liberando, pero entiendo que la estoy expresando, pero entiendo que tal vez por primera vez en mi vida la estoy viendo y que entiendo que está asociado tal vez a una herida de abandono por esta separación de pareja. Y la vivo con conciencia. Cuando vivimos la tristeza de forma inconsciente, cuando nos culpamos, sobre todo la culpa, el llorar con culpa por culpar a alguien, culparnos a nosotros, es un llorar también, es un sentir tristeza, pero de forma inconsciente, porque lo que está sosteniendo esa tristeza es la culpa. También la negación, la no aceptación, el yo no acepto. Entonces, ¿cómo se ve el no acepto cuando decimos qué hubiera pasado, cuando nuestra mente está intentando cambiar lo que pasó? Cuando estamos recriminándonos, cuando estamos juzgándonos, cuando estamos reprochándonos, cuando no entendemos que aprendemos en el momento que aprendemos, no antes y no después. Y que claro, que el aprendizaje y los errores, la ignorancia, la inconsciencia, la irresponsabilidad tiene consecuencias y siempre la vemos. De hecho, por ver la consecuencia de la inconsciencia, de la ignorancia, de los errores y de la irresponsabilidad es que aprendemos. Entonces, tiene su porqué. Ahora, si eso lo confundimos con culparnos o con culpar a otros por sus errores, entonces no entendemos que todo tiene su momento. Que yo aprendo hoy lo que tengo que aprender hoy, por lo que estoy viviendo el día de hoy. Y que en 5 días aprendo lo que tengo que aprender en 5 días.
por lo que estaré viviendo dentro de 5 días. Yo hoy no voy a aprender lo que tengo que aprender dentro de 5 días. Lo que sí podemos hacer es aprovechar cada oportunidad de aprendizaje para que no se repita un aprendizaje que, digamos, 10 veces nos pasa y nos pasa y nos pasa, pues lo mejor es ponerle toda la atención para acelerar el proceso. Pero igual, lo que aprendí hoy, lo aprendí hoy. Entonces la culpa es literalmente no entender cómo va el tiempo, cómo vamos aprendiendo con el tiempo. Cuando estamos negando algo, cuando estamos llorando porque ¿por qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo siempre? ¿Por qué a mí nunca? ¿Por qué a todo el mundo y a mí no? ¿Por qué me dejan siempre? ¿Por qué me rechazan siempre? ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué la vida es así? Cuando estamos en ese punto, lo que estamos haciendo primero es no tomando responsabilidad de nuestra vida. Lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es decirle al mundo, tú tienes la culpa, a alguien en el mundo o a la vida en general o a algo en general. Si nosotros nos hacemos responsables de cada paso que damos en nuestra vida, aceptando la consecuencia de cada paso que damos en nuestra vida y aprendemos a ser consecuentes, que significa me hago responsable de la consecuencia, sea cual sea, de esos errores o de los pasos sencillamente que voy dando en la vida, es justamente cuando vivimos la tristeza asociada a darnos cuenta de que hay una consecuencia por cada paso que damos en la vida, pero no hay negación porque lo entendemos, ni tampoco hay culpa porque nos entendemos y entendemos cómo funcionan las cosas. La tristeza se siente intensa, se siente desoladora. La tristeza se siente como si fuéramos muy pequeñitos en el mundo. Como si el mundo fuera muy amplio y nosotros fuéramos solo un puntico insignificante en el mundo. Así se siente la tristeza. Incluso nos hace cuestionarnos el para qué estoy viva. Nos hace cuestionarnos el qué estoy haciendo. Nos hace cuestionarnos tantas cosas tan profundas que tienen tanta importancia que nos cuestionemos, porque cuando las cuestionamos es cuando nos damos cuenta realmente de qué no está funcionando y también de cómo hacerlo funcionar. Pero en esencia, no cómo hacer funcionar el que quiero controlar que la gente llegue a las 8 cuando quedamos a las 8 y siempre llega a las 8:05. Es hacerlo funcionar de una forma profunda para nosotros. A través de esa sensación encontramos nuestro lugar en el mundo. De sentir esa desolación, de sentir ese punto de vernos insignificantes, es que encontramos nuestro lugar en el mundo. Si ves a la tristeza, aunque pases varios días triste, si ves a la tristeza sin identificarte, quiere decir que nada de lo que venga en tu mente lo vas a creer, lo vas a ver, pero no lo vas a creer. Entonces empiezas a vivir dos estados, uno donde sientes tristeza y el otro donde entiendes el por qué la estás sintiendo. No solamente sientes tristeza, también entiendes el por qué la estás viviendo. Si nunca has conectado con la tristeza, te invito a que conectes con la tristeza. Te invito a que te reconozcas como ser humano sintiente, sin juzgarte, sin pensar yo no debería sentir tristeza porque las personas tristes no son felices. Es más feliz una persona que ve su tristeza a una persona que está acumulando tristeza por evadirla. Entonces podemos ser felices estando tristes. ¿Por qué? Porque estamos conectando con nosotros. Y fíjense, ¿qué es el amor incondicional? Que todos estamos buscando, todos queremos sentirnos amados, todos queremos sentirnos apapachados en la vida a nivel emocional. Y cuando sentimos soledad, por ejemplo, soledad existencial, o sentimos una tristeza muy profunda, ahí también estamos nosotros amándonos.
Y el amor incondicional literalmente significa que tú te amas a ti mismo o a ti misma en cualquier condición. Quiere decir que te amas con enojo, te amas con miedo, te amas cuando tienes culpa, te amas cuando sientes vergüenza, te amas cuando sientes tristeza, te amas cuando sientes miedo, te amas cuando sientes preocupación, que es otra forma también de sentir miedo. Te amas en cualquier condición. Eso significa quedarte conectado contigo mismo, tener tu base en ti mismo. Mira tu tristeza, siente tu tristeza. No te identifiques con tu tristeza. Es una emoción que habitas, que sueltas, que sacas, que profundizas en ti, que te lleva más profundo, porque así es una emoción profunda que te lleva a una dimensión más profunda de ti y que después cuando se va, te deja en una dimensión más profunda de ti. No le tengas miedo al bajón, baja con todo lo que requiere bajar y aprende también de encontrar la fortaleza interna que necesitas para ver tu tristeza con conciencia, que es no identificarte. No te identifiques, así te diga lo que te diga tu tristeza, así en tu mente veas yo soy la persona más triste del mundo. Después que lo pienses, entiende que estoy viviendo un periodo donde estoy haciéndome consciente de mi tristeza y donde estoy sacando mi tristeza. Puedes vivir ambos mundos, tú puedes vivir la emoción, además puedes vivir el sostén y la fortaleza interna de sostener esa emoción hasta que se vaya, entendiendo de una forma consciente que estás viviendo. Igualmente hay personas, y lo digo porque he trabajado con personas que la tristeza les es sumamente profunda. Si tú sientes que no vas a poder porque te va a tirar hacia abajo, no te vas a levantar de la cama, te va a dar deseos a lo mejor de dejar de vivir, o te va a dar deseos de dejar de trabajo, o va a impedir que tu vida continúe funcionando, pide ayuda para que tengas un sostén extra. Y sin ningún problema me puedes escribir y te ha ido pasando el proceso de soltar la tristeza que has acumulado. Lo importante es que la sueltes. Lo importante es que la veas, la reconozcas y la sueltes.